¿Qué tal? Muy buenos días, 6:25 minutos de la mañana. Hoy es martes 7 de mayo del 2013, un día con muchas noticias Caracol para que usted comience esta jornada bien informado. Noticias frescas, por supuesto, aquí en Noticias Caracol. El fallo que le pone tope a las pensiones de excongresistas y exmagistrados. El otro fallo que mantiene preso al exministro Andrés Felipe Arias. La captura de 3 falsas monjas cargadas con cocaína y la detención de una mujer señalada de matar a su bebé. Son algunos de los hechos que marcan la agenda de Noticias Caracol. Y hay una cosa espantosa en Estados Unidos. Aparecieron 3 mujeres que habían sido secuestradas cuando tenían 14, 16 y 20 años. Y detrás de ese secuestro aparentemente hay un hispano. Vamos a hablar de eso. Tenemos de inmediato reportes en vivo desde Bogotá, Barranquilla y Medellín. Vamos a comenzar con Eduard Porras, nuestro ojo de la noche aquí en Bogotá, que nos cuenta qué pasó en la capital mientras la ciudad dormía. Eduard, adelante, buenos días. Vanessa, buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Comenzamos con un grave accidente de tránsito que ocurrió después de la 1 de la mañana, que para la Policía Nacional, para el oficial de la Metropolitana de Bogotá, se trató de una falla mecánica en una patrulla de la institución que se volcó y que transportaba 5 personas hasta la UPJ. Para uno de los retenidos que habló con Noticias Caracol, se trató de una maniobra peligrosa de parte del policía que conducía esa panel, al parecer porque frenó bruscamente, intentando calmar los ánimos de las personas que iban como retenidas. Al final, esa patrulla se estrelló contra un separador, se volcó y 4 personas resultaron lesionadas. Aquí está lo que dijeron los testigos, lo que dice la Policía Nacional, en un hecho que no tardó más de 10 minutos en la localidad de Suba. A la 1:10 de la mañana, sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 91, una patrulla de la policía que transportaba 5 retenidos se volcó. Según uno de los detenidos, el accidente ocurrió por culpa del uniformado que manejaba, quien movió de un lado a otro el vehículo para calmar los ánimos de las personas que eran trasladadas hasta la UPJ. Pues ahí veníamos detenidos con 5 compañeros más, sino que el oficial fue el que comenzó a coger la camioneta de lado a lado. Y fue cuando se volteó y perdió el control. ¿Por qué cogía esa camioneta de lado a lado? ¿Qué quería hacer él? Pues golpearnos a nosotros, a todos, adentro en la camioneta. Lo más extraño del accidente ocurrió minutos después, cuando llegaron más de 40 policías a atender la emergencia. Lo que muchos testigos no entienden es por qué levantaron tan rápido la patrulla y además por qué atendieron a varios heridos en tan solo una ambulancia. Pues yo creo que fue exceso de velocidad. ¿Y por qué levantaron el carro tan rápido? Esa es la pregunta que estamos haciendo, no se sabe. Que la policía, ¿no? Como él mantuvo la culpa, entonces por eso todo el mundo llegó y antes cuando tenían los policías ahí adentro, que estaban heridos, iban a voltear la camioneta, pero no pudieron porque como el herido estaba atrapado allá el policía, entonces esperaron otro ratico. El joven que entrevistó Noticias Caracol aseguró que fue retenido por no portar sus documentos y dijo que quedó en libertad en compañía de 2 personas más con la condición de no contar lo que ocurrió. Al final del confuso hecho, 2 uniformados fueron remitidos al Hospital Central de la Policía, mientras que a los 2 civiles heridos los llevaron a un centro asistencial de la localidad de Suba. El oficial de inspección de la Policía Metropolitana manifestó que todo el procedimiento se realizó por la acción oportuna e inmediata de sus uniformados y que al parecer el accidente ocurrió por una falla mecánica. Simplemente por razones obviamente de atención oportuna al lesionado, únicamente se utilizó ese método. Y a la medianoche pues también atendimos las denuncias de centenares de personas que estaban buscando un médico para que calmaran sus dolencias. Esto en el centro de Bogotá, en una de las sedes de Salucop. Estas personas afectadas dicen que estuvieron desde el mediodía y nadie los atendía. Más adelante, más detalles del accidente de tránsito y muchos más hechos que ocurrieron en Bogotá mientras que ustedes dormían. Como siempre, más adelante regresamos con ustedes, Eduard Porras, nuestro ojo de la noche. Ahora vamos a ir al Atlántico, donde hay indignación por el brutal asesinato de un sacerdote que fue encontrado en una trocha de un corregimiento de Barranquilla. Allí está Margarita Ariza. Buenos días, Margarita. ¿Y qué otros detalles se conocen de este atroz crimen? Así es, Juan Diego, hay consternación, hay tristeza en Barranquilla, especialmente aquí en el barrio Lipaya, por el asesinato de 17 puñaladas del sacerdote José Antonio Valle Bayona, quien era el párroco de la iglesia Cristo Rey. Aquí pueden ver a la comunidad, hay consternación realmente. Lo que dicen las autoridades es que su cuerpo fue encontrado en una trocha en el corregimiento de Juamina. El cuerpo estaba fuera del vehículo en donde encontraron las autoridades rastros de sangre. Vamos a hablar con Virginia Barrios, fue una de las personas que habló con él aquí en el sector. ¿Qué le dijo? No, él como de costumbre llegar a mi casa a desayunar
Y yo le dije que ya estaba el desayuno preparado. Y me despedí de él solamente, yo me despedí de él. ¿Y después ustedes lo empezaron a buscar? Ah, sí, no, entonces ya nos desesperamos en la tarde que había una misa, una celebración especial y necesitábamos la presencia de él. Y comenzamos a buscarlo, a llamarlo y el teléfono estaba apagado y no lo encontrábamos. Y entonces ya la compañera Dioselina y mi persona ya en la tarde íbamos a salir a buscarlo porque la verdad que nos desesperamos porque él nunca se ausenta de esa manera. Bueno, era una persona, dice la comunidad, bastante querida aquí en este barrio donde tenía 4 años de ser párroco de la iglesia, igualmente tenía 15 años de ser sacerdote. Las autoridades están investigando los móviles de este crimen y la policía está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos a la persona que dé información sobre él o los responsables de este crimen que hoy estremece a Barranquilla y al país. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, regresamos más adelante con usted para que nos siga ampliando sobre esta delicada situación. Vamos ahora a Medellín. Allá continúa el desplazamiento masivo de varias familias del corregimiento de San Cristóbal, familias que fueron amenazadas por bandas delincuenciales. Diana Pérez tiene la información. Diana, buenos días. ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿Cuántas han abandonado sus viviendas? Y al respecto, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Dónde las están relocalizando? Hola Vanessa, muy buenos días. Mire, ayer salieron aproximadamente 25 familias y hoy ya van más de 40 aproximadamente. Pues a mi lado tengo al secretario de Seguridad de Medellín. Vea, secretario, nosotros estuvimos viendo cómo estaban saliendo las familias de allá. Al lado estaba el general, estaban los soldados que de hecho prácticamente se pasaron el fusil para atrás y ayudaron a cargarle las cosas a las familias. ¿Ustedes qué están haciendo realmente en esta zona entonces? Efectivamente, desafortunadamente desde el domingo en la noche que se viene produciendo el desplazamiento en este sector de la ciudad, el censo de ayer ya habíamos contabilizado 43 núcleos familiares desplazados para un total de 178 personas, entre ellos 61 menores de edad. Viene un acompañamiento desde el domingo en la noche, reitero, donde el ejército, la policía, obviamente la administración municipal está tratando de disuadir a estas personas para que no se desplazaran. Desafortunadamente las amenazas, el temor ha sido pues mayor y hemos tenido pues este desplazamiento, pero estamos en este momento obviamente apoyando desde la institución, desde la administración, todo este proceso para que obviamente el mismo no sea tan traumático. Muchísimas gracias, secretario. Pues a esta hora continúan saliendo familias de allá del sector La Loma en el corregimiento de San Cristóbal. Aproximadamente, como él bien lo dijo, 43 familias ya han salido allí. Al parecer comenzaron las amenazas por 2 homicidios que se generaron en la zona y también la captura de alias Duan. Fue por ello que tomaron entonces represalias contra la comunidad, que en estos momentos entonces continúan saliendo de esta zona. Prácticamente es un sitio baldío, es un sitio donde aproximadamente en estos momentos no hay nadie. Y en otras noticias de Antioquia, en menos de 30 horas se reportaron la muerte de 3 mujeres más en el barrio Santa Cruz, Boston y en la vía Guarne. Una mujer de 28 años, otra de 33 y otra de 16 años. Todas 3 fueron asesinadas con arma de fuego. Las autoridades continúan investigando este hecho. Ya se suman 94 mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va corrido del año. Esta es por la información que generamos desde la Comuna 13 en límites que da hacia el corregimiento de San Cristóbal. Diana Pérez, Noticias Caracol. 6:33 minutos de la mañana, expectativa. Esta tarde la Corte explicará los alcances del fallo que tumbó las pensiones millonarias de excongresistas y exmagistrados. Nadie podrá volver a recibir una mesada superior a 14.600.000 pesos. Se espera a que se defina si la decisión afecta a los actuales pensionados con estos privilegios o solo a los futuros. La Corte Constitucional ha tomado la primera determinación con respecto a las altas pensiones de congresistas y magistrados. Ha determinado que estas tendrán un tope. Serán los 25 salarios mínimos. Estamos hablando de 14.600.000 pesos. La Corte no ha logrado un consenso hasta el momento con respecto a cuándo será la reliquidación. Estamos hablando de la ley del 94 o de la reforma del 2005. Por eso habrá una reunión a las 3 de la tarde cuando ya se tomará la determinación sobre este punto. Desde la Corte Constitucional, Rocío Franco, Noticias Caracol. Las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar. Noticias Caracol dialogó con algunos congresistas que celebraron la determinación de la Corte Constitucional. Es un acto de justicia la Corte Constitucional que congresistas y magistrados que tenían pensiones altas ahora ya no lo podrán hacer.
Era injusto que mientras millones de colombianos se pensionaban con un salario o máximo 2 salarios, habían personas con más de 20 o 30 millones de pesos. Lo que creo que la Corte ha hecho es fallar en equidad, saliéndole al paso a dos cosas. Uno, a las deformaciones y a la manipulación que al régimen de pensiones se venía trayendo. Bueno, entonces aquí queda abiertos dos interrogantes. Uno, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen una pensión superior a los 14.600.000 pesos? Gente que está que tiene pensiones de 24 millones. Sí, ¿qué pasa con ellos? Según las cifras, hay 1.050 personas entre exmagistrados y excongresistas que devengan una mesada mensual entre los 20 y los 30 millones de pesos. 1.050. Eso le cuesta al erario público 144.000 millones de pesos. Lo que tendrá que definir esta tarde la Corte Constitucional es justamente cuáles van a ser los efectos y los alcances de ese fallo. Si le van a quitar si es retroactivo, si afecta a estas personas, aunque son derechos adquiridos, esa es la polémica, o si es rige este fallo o la decisión de aquí en adelante. Y lo otro es con todas estas personas del carrusel de las pensiones que recibieron una pensión millonaria por trabajos de 5, de 6 meses, de 8 meses. ¿Qué va a pasar con eso? Lo definen esta tarde también. En el Consejo Superior de la Judicatura justamente es lo que ha sucedido con el carrusel de la contratación que denunció la Contralora de la República, Sandra Morelli, y por lo que abrió una serie de precisamente juicios y procesos fiscales. Bueno, es una noticia sin duda histórica para nuestro país, importantísima. Histórica, es una noticia muy importante. Muy bien, en otras noticias que tienen que ver también con el tema judicial, el Tribunal Superior de Bogotá le negó por tercera vez la libertad al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Según la alta corporación, Arias, quien es investigado por el escándalo de Agroingreso Seguro, podría influir en los testigos que faltan por declarar. Visiblemente conmovidos e incluso afectados por el llanto, Andrés Felipe Arias y su esposa Catalina Serrano recibieron la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener al exministro de Agricultura detenido dentro de la investigación por el escándalo de Agroingreso Seguro. Yo he pedido que me dejen defender en libertad. De mí se tiene que presumir la inocencia. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque soy Andrés Felipe Arias, no más. Durante la audiencia previa, Arias tomó la palabra para pedir su libertad e insistir que todos los testigos de la Fiscalía ya declararon incluso en su favor. Todos los que podían estar en riesgo de eso han dicho, no como testigos de la defensa, sino como testigos de la propia Fiscalía, que nunca lo hice. Sin embargo, el magistrado Ramiro Riaño afirmó que de los testigos que ya declararon a la Fiscalía, algunos fueron citados por la defensa de Arias para declarar en las próximas semanas, por lo que el exministro podría influir sobre ellos o inducirlos a que cambien su versión. Lo que debe dejar claro el suscrito magistrado de control de garantías es que ese derecho de defensa no se extiende hasta la posibilidad de preparar testigos para que falten a la verdad de lo acontecido. Arias recalcó que es injusto que no le permitan defenderse en libertad, cuando además podría permanecer un año más en prisión. Cuando todavía no terminan las críticas por el permiso que le concedió un juez al empresario Manuel Nule para asistir a la primera comunión de su hijo, ahora se supo que al abogado Álvaro Dávila, investigado también por la contratación, otro juez le concedió permiso para salir de prisión. Álvaro Dávila, el controvertido abogado de los Nule y que hoy está tras las rejas respondiendo ante un juez por el carrusel de la contratación, también saldrá con permiso para asistir a la primera comunión de su hijo. La juez primera de conocimiento, Liliana Bastidas, le notificó a la Fiscalía que el permiso regirá el próximo 1 de junio. En su decisión, la juez le concede el permiso a Álvaro Dávila por solo 5 horas, pero finalmente en el auto le dice al IMPEC que él es el que tiene la capacidad de otorgárselo. El pasado fin de semana el IMPEC cumplió la orden de otro juez que le otorgó un permiso similar al polémico excontratista Manuel Nule, detenido en La Picota. Es que digo que el único que le ha colocado el remedio y la cortapisa a los hermanos Nule ha sido esta dirección. O sea, a mí no me vengan a indilgar ahora permisos excepcionales que yo no he concedido. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura afirmó que la seccional ya inició indagación para establecer si hubo irregularidades en el permiso concedido a Manuel Nule. Mientras que a otros presos que están muriendo en las cárceles, como enfermos terminales, enfermos mentales, mayores de 65 años, personas que llevan más de 2/3 partes de la pena, no les han concedido este tipo de beneficio. Y sobre la salida del abogado Dávila, dijo: bueno, es una expectativa, vamos a esperar que eso finalmente se cumpla para tomar cartas en el asunto. Pero hay más. El mismo juez 38, Jesús Ignacio Martínez, que le otorgó el permiso a Nule, tendrá que decidir si le concede o no la casa por cárcel al mismo preso, cuya solicitud ya hace trámite en su despacho. Cambio de hábito. En una cárcel amanecieron hoy 3 mujeres que, disfrazadas de monjas, transportaban droga en el aeropuerto de San Andrés. Se espera que sean en las próximas horas judicializadas.
En ese video observamos a las 3 supuestas religiosas cuando son entrevistadas por la policía en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Tras una requisa de rutina, las autoridades hallaron droga en su poder. El hecho se presenta cuando 3 mujeres, tratando de suplantar a unas religiosas o disfrazadas de religiosas, pretendían ingresar adheridos a su cuerpo un total de 6.200 gramos de clorhidrato de cocaína. Dice el coronel Jorge Gómez, comandante de la policía en la isla, que las mujeres intentaron burlar los controles de seguridad vestidas como monjas. Las ponen como tráfico humano o correo humano para el traslado de estupefacientes a la isla. Ya sin los hábitos, las mujeres fueron llevadas ante un juez que legalizó la captura. Ellas aceptaron los cargos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. En Sincelejo, una estudiante de contaduría fue detenida acusada de haber inyectado un pesticida a su hijo de 25 días de nacido, un caso atroz que la mujer negó. La madre del bebé, Irlene Palacio Rúa, de 25 años, fue detenida por las autoridades como principal sospechosa de asesinar a su hijo de 25 días de nacido en la unidad de cuidados intermedios del hospital de Sincelejo. Dentro del registro de allanamiento que realizamos a la vivienda de ella, unas jeringas con un olor muy fuerte, posiblemente de la intoxicación que le realizó la menor con Losban. El menor era atendido en la sala de neonatos y tras 25 días de hospitalización murió de manera inexplicable, por lo que los médicos tratantes exigieron una necropsia. Súbitamente avisa a la enfermera que el bebé estaba con bradicardia y dificultad respiratoria. El resultado como tal es envenenamiento por ese insecticida. Al bebé solo podían verlo los médicos y la madre antes de ser capturada. 2 muchachos de la UCI y me comentaron que tenía que ir allá y me informaron que el niño se había complicado. La señalada fue recluida en la cárcel nacional La Vega de Sincelejo. En las últimas horas se llevaron a cabo las exequias de la joven de 17 años que fue asesinada el pasado jueves en Bogotá cuando salía de una clase de orfebrería. La familia de Alison Tatiana Beltrán pidió que su muerte no quede en la impunidad. Los hechos ocurrieron en el Parque Cantarrana, localidad de Usme, en donde la menor fue atacada con un arma cortopunzante hacia las 2 o 3 de la mañana. Las autoridades aún no tienen una hipótesis que explique este homicidio. En el corrido del año han sido asesinados 252 niños y adolescentes en el país. Para hoy se tiene prevista una marcha. El ejército rescató a sangre y fuego a un ganadero que había sido secuestrado en el departamento de Casanare. El hombre, visiblemente afectado por los 23 días de cautiverio, quedó en libertad en la vereda del Campín del municipio de Trinidad. Allá el Gaula militar sostuvo un enfrentamiento con presuntos guerrilleros del ELN, uno de los cuales murió y 2 más fueron capturados. Continúan las reacciones frente a las declaraciones del Procurador General Alejandro Ordóñez, quien advirtió que los notarios que realicen matrimonios gay serán sancionados, mientras la comunidad LGBTI reclama matrimonios igualitarios y los notarios aseguran que no hay un formato especial para llevar a cabo estas uniones. Hace 8 años, Marcela Rojas y Adriana González viven en unión marital de hecho, y desde que iniciaron su relación han querido casarse, según ellas, como cualquier pareja heterosexual. ¿Qué no tenemos? No cambiamos nuestro estado civil. Nosotras vivimos juntas, pero seguimos siendo solteras. Y lo que queremos es ser casadas. Así que este 21 de junio ellas buscarán la manera de hacerlo. Ir a una notaría o a un juzgado a pedir que queremos casarnos. Puede pasar que nos digan que sí y después nos digan no, qué pena. No se puede porque ustedes son del mismo sexo. Por su parte, el notario segundo Leóvides Martínez asegura que si el 20 de junio no se ha diseñado un formato especial para la unión contractual solemne, los notarios podrán realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo sin ser sancionados. Si el procurador abre a algún notario o a algún juez un proceso disciplinario por acatar la disposición de la Corte Constitucional, quien estaría violando la ley sería él y no nosotros. Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado, sostiene que los notarios no serán sancionados por realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo, porque lo que llevarán a cabo son uniones contractuales solemnes. El departamento de Caldas se quedó sin gobernador. El Consejo de Estado anuló la elección de Guido Echeverry Piedrahita en ese cargo. La sección quinta del Alto Tribunal determinó que el gobernador no podía presentarse a esa elección popular porque su esposa había ejercido como secretaria de Hacienda encargada del departamento 12 meses antes de los comicios. En su defensa, el mandatario señaló que el ejercicio de su esposa se hizo en encargo
y no como titular y que fue solo por 2 días, argumento que rechazó el Consejo de Estado. El gobernador Echeverry se refirió a la sentencia. Lo acepto y lo acato como debe ser. Yo soy un ciudadano respetuoso del Estado de Derecho. Cuando mi señora ocupó un encargo por 2 días de funciones de secretaria de Hacienda del municipio de Manizales, ni siquiera se sospechaban del ambiente que yo iba a ser candidato a la gobernación del departamento de Caldas. A las 6:45 exactas, en 60 segundos le presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Hay indignación en Barranquilla por el brutal crimen de un sacerdote en las últimas horas. El cuerpo del religioso fue hallado en una trocha en las afueras de la ciudad. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas de este asesinato y Margarita Ariza nos va a contar en momento detalles de este hecho. Y desde Medellín, Diana Pérez nos hablará del drama que viven por lo menos 40 familias del corregimiento de San Cristóbal que abandonaron sus casas para salvar sus vidas por amenazas de muerte de combos delincuenciales que operan en la zona. ¿Qué están haciendo las autoridades? En minutos les contamos. Habitantes de un barrio del suroccidente de Cartagena decidieron crear brigadas cívicas para brindar acompañamiento a los ciudadanos. Están armados con pitos, palos, alarmas y hasta perros para ahuyentar a los delincuentes. En minutos, Carlos Castaño nos va a contar de qué se trata. Esta tarde, la Corte Constitucional explicará los alcances del fallo que tumbó las pensiones millonarias de excongresistas y exmagistrados. Nadie podrá volver a recibir una mesada superior a 14.600.000 pesos. Se espera que se defina si la decisión afecta a los actuales pensionados o solo a los futuros. Bueno, vamos a ver ahora unas imágenes que muestran la magnitud del invierno en Landazuri, Santander. Ahí las tienen, las lluvias ya dejan un muerto, 2 desaparecidos y varias vías afectadas. Una canoa se volteó en el río Sogamoso, cuyas aguas también inundaron cientos de hectáreas de cultivos y de viviendas. Los organismos de socorro buscan a esta hora a las víctimas, entre ellas un hombre de aproximadamente 60 años que viajaba en la canoa. 3 vías quedaron afectadas por las lluvias. 3 días de fuertes lluvias en Cúcuta, en el norte de Santander, llevaron a las autoridades a decretar la alerta naranja. Más de 4 barrios afectados por derrumbes, el rebosamiento de caños y más de 600 familias afectadas por inundaciones en sus viviendas es el panorama que hasta el momento deja el invierno en esa ciudad. Toneladas de tierra y lodo se han desprendido de los cerros del occidente de Cúcuta, en norte de Santander, tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Nosotros pasamos la noche muy sin dormir porque con estos aguaceros pues uno vive en una incomodidad, vive en una inseguridad. Imagínense, no dormimos, esperando a ver qué pasaba, si acababa de caer o qué la casa. Otros, como Luz Marina Porras, decidieron volver a sus casas tras el inminente riesgo que corren. Según ellas, el gobierno no ha cumplido con los compromisos pactados de subsidios de arriendo para damnificados. El alcalde no cumplió con el pago de arriendo, no es cumplido. Entonces nos volvimos otra vez para las casas, para los escombros, porque ¿qué más se puede hacer? El alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez, aseguró que muchas personas retornan a sus viviendas en época de invierno para sacar provecho de los programas de reubicación. El gobierno nacional, a través del Fondo de Adaptación, ya adjudicó de 3.500 damnificados del invierno, ya adjudicó 983 viviendas al municipio de Cúcuta, que ya estamos en proceso de visitas de estos damnificados. Las autoridades también decretaron alerta naranja en municipios como Salazar, Lourdes, La Bateca y Tibú. 2 personas de una misma familia se encuentran desaparecidas en un río que pasa por la vereda La Cascajera, en zona rural del Magdalena Medio, después de que la pequeña embarcación donde se transportaban naufragara. Más de 20 hombres de la Defensa Civil del Magdalena Medio y Santander buscan en el río Sogamoso a Guillermo Merchán, de 67 años, y a su hijo Freddy Merchán, de 34. Según sus familiares, los 2 hombres habían salido hacia Girón, donde harían mercado, como era costumbre, cada 8 días. Y atención, vamos a ir a Santander de Quilichao, en el Cauca, donde esta madrugada se presentó un grave accidente de tránsito cuando un bus cayó a una vía. En vivo nos informa desde el lugar del accidente Carlos Gutiérrez. ¿Cuál es el saldo de este accidente? Carlos, buenos días.
Hola Juan Diego, buenos días. 24 personas heridas es el resultado de este siniestro que se presentó esta madrugada aquí en la vía panamericana en inmediaciones del sector conocido como El Pital. Esto es jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, acá en el norte del departamento del Cauca. Ustedes pueden ver el vehículo que cayó a un abismo aproximadamente de unos 50 metros. Todos los pasajeros venían de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, rumbo a la ciudad de Bogotá, hasta que se presentó este accidente. Tenemos aquí el teniente, el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tunía, que ha presentado y que ha prestado todos los servicios de salud a todos los pasajeros, a los heridos. ¿Cuántos heridos en total y cuál es el estado de salud de ellos? Buenos días, aproximadamente 24 heridos trasladados al hospital de Santander Cauca, en el cual llevan 4 de consideración y el resto con laceraciones, contusiones leves, que ya fueron dados de alta también. Hay uno de ellos que es un menor de edad, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud? Un trauma cráneoencefálico trasladado a la clínica Valle del Vía de Cali. Es quizás la paciente más grave por este siniestro que se presentó en esta madrugada. Quiero contarles, el vehículo venía por este sector, de allá viene de la ciudad de Pasto y de aquí va rumbo a la capital del Valle del Cauca, llegó a este punto y se salió de la vía. Esto es aproximadamente un abismo de 50 metros y allá quedó incrustado en la parte baja. En estos momentos todos los equipos de emergencia de varios municipios del departamento del Cauca, particularmente asentados en el norte, se encuentran atendiendo esta emergencia que se registró hacia las 2 de la madrugada. El paso vehicular entre la ciudad de Popayán y la ciudad de Cali está restringido. A esta hora hay personal de la Policía de Carreteras para sacar este automotor de la vía y habilitar este tramo tan importante en el suroccidente colombiano. En el sector El Pital, en el Santander de Quilichao, norte del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. 4 personas murieron en las últimas horas como consecuencia del choque frontal de 2 motociclistas en Sincelejo. En una moto se movilizaban 3 pasajeros, en la otra motocicleta 2. Versiones de testigos señalan que la alta velocidad de los 2 motociclistas y un presunto estado de alicoramiento en el que se encontrarían causaron el fatal accidente. Los 2 conductores murieron en el sitio, mientras que los 2 pasajeros, entre ellos una menor de edad, perdieron la vida cuando recibían atención médica. Sí. Y en el sector de Molinos, en el sur de Bogotá, se presentan protestas de la comunidad. Vamos a ir en vivo con Paola Bermúdez, que está allá. ¿Por qué, Paola, se están quejando los residentes de este sector? Buenos días. Hola Vanessa, televidentes, buenos días. Ellos se quejan porque dicen que han pasado 15 meses después de que fueron desalojados de este sector y todavía no encuentran una solución a sus viviendas, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional. Belisario Ariza es uno de los líderes de este sector, Belisario. Además han recibido muchas amenazas últimamente, dicen ustedes, se han incrementado. Sí, prácticamente lo que está sucediendo es que el alcalde mayor de Bogotá no nos atiende. Nosotros estamos cansados de insistir al alcalde mayor de Bogotá. Hemos estado en el Consejo de Bogotá también, apoyados por el concejal Julio César Acosta, para lograr que el alcalde nos atienda. El alcalde prácticamente se está lavando las manos, no legaliza el barrio, no reconstruye las casas, no podemos comprar, no podemos vender, no podemos arreglar y tampoco nos reubica. Entonces queremos una solución ya o prácticamente la gente va a venir a retomar su casa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál sería la solución? La solución son solamente hay 2 caminos. O legalizamos el barrio, reconstruimos las casas o nos reubican. Pero básicamente necesitamos es algo y ya. No podemos seguir esperando a que se venza el tiempo de los 6 meses que la Corte Constitucional dio para que nos saquen, tumben las casas y nos saquen y nos dejen sin nada. El alcalde mayor de Bogotá tiene que responderle a estas familias. Las familias están cansadas, están angustiadas, están desesperados de vivir entre latas y cambuches como ustedes lo han visto. A la intemperie con la ola invernal que estamos en este momento, aquí no hay agua, aquí no hay servicios. ¿Y qué pasa? Que el alcalde mayor de Bogotá no nos atiende. Por más de que hacemos protesta, la alcaldía mayor de Bogotá no nos atiende. Belisario, muchas gracias. Ellos dicen que en estas familias, que son por lo menos 70, hay niños, hay ancianos, hay gente adulta, hay enfermos también y están pasando muchas necesidades en ese sector de Bogotá. Necesitan una solución urgente para su vivienda. Información desde el sur de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Muchas gracias, Paola. Y la minería ilegal está reemplazando a la coca como fuente de financiación de los grupos ilegales. Pero el problema no solo es de los retos que representa combatir este nuevo flagelo, sino también las huellas indelebles que esta práctica deja en nuestro ecosistema. Estuvimos en el corazón de los operativos en contra de esta terrible práctica. Noticias Caracol investiga. 4:30 de la madrugada, aeropuerto antinarcóticos de la policía en Bogotá.
Las fuerzas especiales de Carabineros se preparan para una peligrosa misión. No es contra un narco ni contra un jefe guerrillero. Es contra un nuevo monstruo que tiene azotado al país, pero que muy pocos conocen: la minería criminal. Esta imagen, captada hace un par de años por un periodista del periódico estadounidense The New York Times, mostraba la punta del iceberg. Mineros artesanales de Antioquia que buscaban oro. Leftist guerrillas and criminal militias are shifting to gold. Pero detrás de ellos venían narcos, guerrilla y Bacrim que veían en ese negocio algo mejor que la coca. Según las autoridades, 1 kilo de cocaína vale en promedio 10 millones de pesos. 1 kilo de oro vale hoy por hoy 96 millones de pesos. La tierra comenzó a ser escarbada sin control para buscar oro en el Bajo Cauca antioqueño, en Córdoba, en el sur de Bolívar, en los Santanderes, en Cauca, en Valle, en Nariño. Según correos encontrados en computadores de jefes guerrilleros, alias Iván Márquez, hoy jefe del equipo que negocia la paz en Cuba, dio hace unos años esta orden e hizo otras revelaciones. Debemos darle duro a la explotación energética y minera. Las reservas mineras del secretariado de las FARC bajo el cuidado del bloque Jorge Briceño serían de 42 arrobas de oro. Desde el año 2009 captaban recursos y él había captado del 2009 al 2012 más o menos unos 16.000 millones de pesos para la FARC. Pero volvamos al gigantesco operativo de la policía en el que nos permitieron acompañarlos. Primera parada, Barranca Bermeja. Los oficiales ya tienen las coordenadas. ¿Dónde está la zona de operaciones? Luego, en Aguachica, Cesar, la formación y la advertencia. Vamos a entrar a una zona sumamente compleja, una zona donde hay influencia de grupos subversivos. Y después, el salón de crisis. Hay una alianza entre ELN y la banda de los urabeños. Ningún detalle queda al azar. Si nos llega la fase nocturna, recordemos que haremos uso de los visores. Los explosivistas tienen que entrar primero y hacer un barrido, porque puede ser que nos hayan trampeado una máquina. Después del minucioso trabajo de inteligencia, ahora sí viene el operativo. En instantes estos helicópteros despegarán rumbo a una inhóspita y muy peligrosa región en busca de la minería ilegal. Lo que viene es la persecución en caliente y el descubrimiento de una masacre ambiental sin antecedentes. Y lo que es peor, maquinaria pesada en la mitad del monte, utilizada sin ningún control. Ese es el principal blanco de los hombres de la policía. En 2 semanas, 15 de esas retroexcavadoras han sido destruidas en estos operativos. Pero la tarea de la policía apenas comienza. Y nuestro viaje en esta guerra contra la minería criminal también. Excelente informe de Juan Roberto Vargas. Espere esta noche la segunda parte de esta serie especial de Noticias Caracol que investiga. Y a propósito de este tema, la Contralora General denunció que el país recibe muy pocos ingresos en regalías por explotación minera. Para Sandra Morelli, el impacto ambiental generado por esta actividad es mucho mayor si se tienen en cuenta los estragos de la minería ilegal. Esto fue lo que dijo. A Colombia anualmente le quedan aproximadamente 2 billones de pesos. La pregunta es si realmente esa cifra está compensando el impacto que tiene la actividad minera o no.